Hola, bienvenidos nuevamente a mi espacio. Muchas gracias por estar aquí de nuevo conmigo. En el día de hoy vamos a hablar de agendas. Sí, de nuevo agendas. En mi vida diaria yo uso 3 agendas diferentes. Una es mi agenda personal. Es una agenda grande de tamaño de papel carta. Y para aquellos que estén familiarizados con las agendas Happy Planners, es el equivalente al tamaño grande de Happy Planner. Esta agenda permanece en mi casa todo el tiempo. Es de formato mensual y es la base de mi planificación personal. Mi agenda portátil es de tamaño Happy Planner Mini. Es la que va conmigo en mi cartera todo el tiempo para ayudarme a tomar decisiones cuando estoy en el camino y surge la oportunidad de programar algún tipo de compromiso o actividad. Y así tengo anotados todos los compromisos que ya tengo para saber cómo puedo planificar alrededor de lo que ya está establecido. Y mi tercera agenda es mi agenda de trabajo. Esta agenda es de tamaño Happy Planner clásico y es la agenda que solamente contiene información de trabajo y se mantiene en mi lugar de trabajo todo el tiempo, excepto en esta época donde todos estamos de cuarentena y cuando mi patrono decidió que iba a cesar operaciones, yo tomé todas mis pertenencias personales y las traje a mi casa, incluyendo mi agenda de trabajo. La razón por la cual yo tengo una agenda de trabajo separada de mi agenda personal es sencilla. Yo trabajo en una oficina de entrenamiento o capacitación. Cada uno de mis compañeros tiene asignada un área y una cantidad de empleados para mantener al día con todos sus entrenamientos a través de todo el año. Y mi agenda tiene muchos compromisos, mucha información personal de los empleados que yo tengo que mantener al día en sus entrenamientos y también contiene información que mi patrono considera confidencial. De esta manera, yo mantengo mi agenda dentro de la oficina, no sale nunca y esa información no está expuesta a que otras personas la puedan ver. De la misma manera, mi información personal se mantiene privada. No porque sean importantes y no porque sean inadecuados, simplemente porque yo soy una persona súper privada y me gusta mantener mis asuntos personales lo más separados posibles de mis asuntos profesionales. De nuevo, mi agenda de trabajo es una de tamaño Happy Planner Classic. El modelo específico que yo estoy usando es el de las páginas de rayado vertical. Simplemente cada columna vertical tiene líneas para poder escribir en ellas. Y en mi trabajo, yo lo que hago a diario, por lo general, es una tarea detrás de la otra. La mayoría de mis tareas diarias no se tienen que hacer en una hora específica, simplemente se tienen que hacer. Así que yo lo que necesito es llevar una lista de tareas pendientes e ir marcando cada vez que voy terminando. Lo primero que vas a ver es que las tapas externas que yo uso para mi agenda son las de tipo Snap-on y esas me gustan mucho porque me hacen lucir la agenda más como un libro que como una carpeta y además me dan la libertad de ponerle los discos que yo prefiera para expandirla o reducirla de la manera en que sea necesario para mí. En este caso, yo tengo mi agenda en los discos expansores de Happy Planner. Y si no me equivoco, el tamaño de estos discos es de 1 3/4 de pulgada. Yo necesité expandir mi agenda porque yo añado muchos papeles adicionales de reuniones, de actualizaciones
cosas que voy a mantener en referencia. Las sigo añadiendo a mi agenda constantemente, así que mi agenda fue creciendo y tuve que ponerle discos nuevos. Yo sé que hay otras compañías que hacen discos aún más grandes y si fuera necesario, yo puedo comprar esos discos para hacer mi agenda mucho más ancha. Espero no tener que hacerlo nunca, pero tengo la opción. Mi agenda es de 18 meses, simplemente porque la agenda anterior que estaba usando era la agenda para maestros, que va de julio a agosto de cualquier año, porque usa el año escolar de Estados Unidos, y mi agenda estaba a punto de terminar. Yo preferí usar esa agenda porque tenía también el formato vertical rayado y yo necesito las líneas para poder escribir organizadamente. Así que una vez descubrí que ellos hicieron finalmente el formato vertical rayado, decidí que iba a adquirir esa agenda. Muy convenientemente comienza en julio, así que usé mi agenda para maestros hasta junio y en julio comencé a usar esta y esta se extiende hasta diciembre del siguiente año. En este caso específico estaba de julio del 2019 a diciembre del 2020. Claro, una vez esta agenda termine, si decido seguir usando las agendas Happy Planner, sé que puedo comprar una de 12 meses que vaya de enero a diciembre y va a ser suficiente para mis necesidades. Vas a notar que además de tener las tapas Snap-on, mantengo la tapa original de la agenda. Y me disculpo por el brillo que hay en esta área, pero va a ser poco, va a ser breve. Uso las tapas originales porque para mí estas son como una segunda protección para los demás materiales que tengo adentro. Así que cumplen esa función de mantener los materiales que tengo aquí adentro protegidos. Por supuesto, tengo algunas notitas autoadhesivas y tengo este protector de página que es de la marca Happy Planner y tiene 4 espacios. Por lo general yo uso este protector para poner tarjetas de presentación que voy recogiendo de personas con quienes tengo que comunicarme en mi trabajo. Lamentablemente, Happy Planner no hace un paquete específico de estas páginas. A mí me encantaría que ellos hicieran paquetes específicos de este protector tamaño clásico de 4 divisiones. Me encantaría que hicieran paquetes específicos del protector de 2 divisiones en tamaño classic y no estoy segura si ellos han producido ese protector en algún momento. Y me encantaría que hicieran paquetes individuales del protector de un solo bolsillo para Happy Planner el tamaño clásico. Estoy segura de que ellos nunca han hecho ese producto. Así que la mayoría de los productos que yo quiero realmente nunca han existido. Pero para mi agenda de trabajo, si ellos produjeran paquetes que solamente contuvieran este protector de 4 divisiones, lo compraría inmediatamente porque en realidad me sería muy útil para guardar tarjetas de presentación de las personas con quien tengo que comunicarme durante mis días de trabajo. Yo no he personalizado la primera página de mi agenda. Aquí tengo los calendarios, que los uso muy poco, pero me gusta tenerlos a la mano. Y la próxima sección en mi agenda es la sección de referencia. Las agendas por lo general no traen esta sección de referencia, pero lo que yo hice fue que tomé un divisor de un mes anterior de una agenda vieja de Happy Planner, le decoré la parte de atrás con un papel de scrapbooking que le combinara y creé etiquetas que dicen referencia. Y yo creé esta sección porque yo tengo muchos documentos que voy recogiendo a través de mis días de trabajo que voy a necesitar constantemente.
y es mucho más fácil para mí mantenerlas dentro de este mismo libro donde hablo mi planificación que tenerlos en diferentes lugares y tener que buscarlos en diferentes archivos. Si es un documento que uso por lo menos una vez a la semana, probablemente va a ser copiado, perforado y añadido a mi agenda. Y también mis compañeros de trabajo saben que tengo esos documentos así que muchas veces ellas no se refieren a sus propios documentos, sino a los míos. Y eso es otra muy buena razón para tener mi agenda de trabajo separada. Es un documento de referencia no solamente para mí, para mis compañeros, por años. Yo he tenido este mismo puesto de trabajo en la compañía por los pasados 6 años y desde el comienzo mi agenda ha sido un documento para uso común de mis compañeros de oficina. Todos siempre han sabido que aún durante mis días libres pueden referirse a mi agenda porque yo anoto casi todo ahí y todo lo que está contenido ahí es información de trabajo, así que no hay ningún riesgo de que puedan estar mirando información personal y privada. Después de la sección de referencia están los meses normales de la agenda Happy Planner. Luego están las páginas en su formato alineado vertical y este formato primero tiene todas las páginas, todos los días de la semana en columnas, comenzando con lunes, terminando en domingo. Y quiero mencionar eso porque sé que hay algunos sitios donde consideran la semana, el comienzo de la semana, el día domingo. Yo vivo en una de esas áreas. La compañía con la que yo trabajo considera el domingo el primer día de la semana. Pero el hecho de que el domingo no esté junto con el lunes, en este caso particular, no me afecta porque aunque la oficina donde yo trabajo abre 7 días a la semana, mis días personales libres son sábado y domingo, así que los tengo alineados en una sola área y tengo mis demás días de trabajo juntos. Este formato tiene un espacio con color y sin rayar en la parte de arriba y luego el resto de la columna está rayado para tomar cualquier tipo de anotación que sea necesaria. Al final yo tengo páginas para notas. Y un bolsillito de Happy Planner que vino con la agenda de maestro. Y yo tengo diferentes hojas de notas de Happy Planner. Tengo el formato de registro para maestros que vino con la agenda para maestros. Durante todo el año que hice la agenda de maestro, yo no sé para nada este formato. Sin embargo, un mes antes de que nuestra compañía pausara las operaciones, descubrí un uso para estas páginas. Así que las estoy conservando. Tengo las páginas cuadriculadas que tienen cuadros muy, muy pequeñitos. Yo no uso frecuentemente estas páginas, pero ellas vienen juntas con otro tipo de páginas rayadas, así que las tengo ahí guardadas para un futuro propósito. Tengo las páginas punteadas, me encantan las páginas punteadas y de momento no las estoy utilizando mucho. Por lo general siempre me refiero primero a las páginas rayadas, pero sé que las tengo en la mano si las necesito. Y tengo páginas rayadas, que son las que más uso para tomar mis notas. Ok, pues ahora que ya vimos cómo se ve la agenda, lo que voy a hacer es demostrar exactamente cómo uso esta agenda para mi trabajo. Antes de comenzar a demostrar cómo uso mi agenda, quiero mencionar que yo no decoro mi agenda de trabajo. Y esto es sencillo. Primero, porque decorar la agenda de trabajo no me hace usarla más y no me hace necesariamente feliz. Me gusta que mi agenda de trabajo tenga todo el espacio disponible posible para yo poder tomar todo tipo de notas. Y la segunda razón por la cual yo no decoro mi agenda de trabajo es porque no todas las páginas de mi agenda de trabajo se conservan. Yo solamente conservo las páginas mensuales
de mi agenda de trabajo. Las páginas semanales terminan en el reciclaje. Yo tengo una segunda carpeta Happy Planner, una portada de estilo Snap-on, y en esta lo que yo hago es guardar todas mis páginas mensuales. Así que aquí tengo, por ejemplo, esta página mensual, que la puedo mostrar porque no tiene realmente ninguna información determinante de la compañía, con todas las notas, con todos los colores, con todo lo que tenemos que saber. Y después de eso, no conservo nada más. Todas las páginas semanales terminan en el reciclaje. Primero transfiero cualquier información que sea importante, números de teléfono, referencias, anotaciones en otro documento, y las elimino. Y lo único que conservo son las páginas mensuales. Y ahora sí les puedo mostrar cómo uso mi agenda de trabajo. Lo primero que yo hago es simplemente anotar absolutamente todo lo que surge para mi mes, que tiene una fecha específica para hacerse en mi área mensual. Yo me refiero a diario, varias veces, a mi despliegue mensual. Es probablemente la base desde la que opero. Y al momento donde me anuncian cualquier reunión, cualquier fecha límite, cualquier cosa que tenga una fecha específica que pueda afectar mis días de trabajo, se anota inmediatamente dentro del área mensual. Y luego paso esa información al área semanal. Todas las notas que yo tengo se apegan al código de colores que uso con mis resaltadores para poder de un vistazo saber qué tipo de compromiso o a quién cada tipo de compromiso pertenece. No, yo no soy una supervisora, pero me gusta saber exactamente cómo la operación de nuestro departamento va a estar afectada por los diferentes compromisos que tenemos. Así que todos mis anotaciones en el formato mensual tienen un color asignado. Este no fue un código de colores que yo creé de la nada. Fue un código de colores que desarrollé en el lapso de, yo diría, algunos 3 años. Poco a poco iba añadiendo un color cuando me surgía la necesidad, y ya a este punto mi cerebro lo tiene totalmente registrado. El primer color que uso es el amarillo. Y el amarillo es para cualquier fecha límite o compromiso crítico que nuestro departamento tenga con la compañía. Por ejemplo, en este mes que les voy a mostrar aquí, una fecha crítica podría ser entregar un reporte súper importante. Hace algunos meses tuvimos un proyecto que teníamos que terminar en 90 días. Era crítico, era súper importante, así que el día de inicio y el día final de ese proyecto entraron en mi calendario mensual y fueron los dos marcados en amarillo. El próximo color que uso en mi código es el rojo, y el rojo es para marcar los días que no puedo hacer una tarea específica de trabajo. Por lo general es una tarea que llamamos laboratorio, y ese día traemos a empleados individuales a nuestro salón de computadoras para que puedan ponerse al día en las capacitaciones individuales que tienen que hacer. Pero si hay un día en específico, por la razón que sea, que yo no puedo traer a nadie a las computadoras, lo marco en rojo para saber que no puedo planificar que nadie asista a hacer sus capacitaciones ese día. Así que aquí estoy marcando un día que literalmente dice no lab hoy, porque sé que ese día no podemos traer a nadie a trabajar en las computadoras, independientemente de la razón que sea. Si necesito saber cuál es la razón, eso lo voy a anotar en las páginas semanales, pero en el calendario mensual solamente tengo que saber que para ese día no puedo programar a nadie para trabajar en las computadoras.
El próximo color que uso es el rosado. Y el rosado es para marcar cualquier compromiso que sea mío. Puede ser una reunión a la que mis compañeros no tienen que asistir. Puede ser una tarea importante que yo específicamente tengo que hacer, que me asignaron a mí. Así que todo lo que está enmarcado en rosado es específicamente mío. Por ejemplo, reuniones, ayudas con las clases en persona y cualquier día libre que yo haya solicitado y me hayan aprobado. Y tengo otros 3 colores. Y estos 3 colores son para los 3 compañeros de trabajo que su presencia en la oficina puede afectar mi trabajo. Como les dije, la oficina donde yo trabajo abre 7 días a la semana, lo que quiere decir que en los días libres de una persona, y si por alguna razón esa persona no se puede presentar, y cuando esa persona tiene días libres aprobados, alguien tiene que hacer su trabajo. Así que me gusta saber cuando alguien no va a estar para saber qué días yo tengo un poco más de trabajo que hacer. Por ejemplo, el color azul lo uso para el supervisor cuya presencia en la oficina nos afecta. Y para mis otras 2 compañeras que tienen mi mismo puesto, tengo un color asignado para cada uno. Y entonces hay otros compromisos que realmente no requieren que los tenga marcados porque no van a afectar tan directamente mi trabajo. Pero sí, cualquier tipo de compromiso como reuniones están anotadas y cualquier tipo de clase están anotadas. Cada vez que nosotros tenemos una clase en persona, todas esas clases tienen un número que las identifica, así que me gusta escribir el número que identifica esa clase en caso de que tengamos que entrar al sistema digitalizado y buscar más información sobre esa clase. Si surgiera en algún momento que tengo que cancelar alguno de mis compromisos o que algún compromiso que no es mío se cancela, simplemente tacho ese compromiso. No tengo ningún problema con que haya un tachón en mi agenda, al contrario, trato de hacer un tachón súper sencillo para tener evidencia de que algo ya estuvo programado pero lo tuvimos que cancelar. Más de una vez me han hecho esa pregunta. ¿Recuerda cuando teníamos programada una reunión y la tuvimos que cancelar? Exactamente qué día fue programado originalmente. Y yo puedo referirme a mi agenda y ver exactamente cuándo sucedió esa programación original. Así que si tengo que hacer alguna cancelación, simplemente lo tacho. Y queda todavía la evidencia de que originalmente teníamos un compromiso ya programado. Una vez esos compromisos ya están programados en mi despliegue mensual, paso la información a mi despliegue semanal. Así que aquí está todo lo que originalmente estaba en el calendario mensual. Así que reuniones y compromisos que yo tengo que asistir a un momento específico los escribo en los cuadros de colores en la parte de arriba y tareas para hacer y recordatorios los escribo en la parte rayada. Así que voy a repetir el mismo esquema de colores aquí que el esquema de colores que usé en el calendario para recordar lo que necesito recordar. Ok, y una vez todos los colores están asignados, voy a hacer las notas de lo que tengo que hacer. Mis primeras notas por lo general son
las personas que tengo asignadas para el laboratorio de computadoras para que terminen sus capacitaciones, y los días en que recibimos nuevos empleados, anoto a quién voy a estar recibiendo ese día, quién va a llegar, y para poder conocerlos y dejarles saber con quién tienen que comunicarse si tienen algún problema con su entrenamiento. De nuevo, en mi horario mensual vimos que hubo una reunión en particular que se canceló, así que repito esa cancelación también en mis páginas semanales, y luego voy trabajando con cada una de las tareas que tengo pendientes en mis notas. Por ejemplo, supongamos que el día lunes yo tengo programadas 3 personas para asistir a las capacitaciones, y una de ellas llamó enferma. Así que voy a tachar a la persona que no apareció, y sé que voy a añadir en mi lista el hecho de que tengo que reprogramar a esa persona en particular. No voy a especificar que es para el laboratorio porque ya yo lo sé. Está anotado aquí, y en mi rutina diaria ya sé que por lo general tengo que reprogramar quién no asistió a su laboratorio. Voy a marcar con una X a todas las personas que asistieron o todas las tareas que se hicieron. Y cualquier tarea que se quede pendiente y sin hacer para el siguiente día, le voy a dibujar una flecha en el cuadrito y la voy a pasar al próximo día donde pretenda hacerla. De nuevo, si en el día que estoy recibiendo nuevos empleados, uno de esos nuevos empleados por la razón que sea no puede asistir, sé que voy a tachar a esa persona y tengo que entonces añadir aquí que tengo que llamar a esa persona en particular y que probablemente tengo que reprogramar los entrenamientos para esa persona, y por lo general lo escribo en forma de pregunta porque muy probablemente depende del resultado de la llamada lo que voy a hacer con esa reprogramación. Y así van pasando todas mis tareas de día en día. Según va surgiendo las voy anotando dónde pertenecen. En este caso tengo también la columna de notas. Por lo general en la columna de notas vienen notas rápidas que me estén diciendo durante el día, números de teléfono que me estén dando durante el día, o cosas que tengo que hacer en esa semana pero no tienen un día específico para hacerse. Y en las columnas de mis días libres, en este caso sábado y domingo, lo que hago es sencillo. Cada vez que tengo preguntas para mis supervisores, las anoto en una de las columnas, y en la próxima columna anoto las respuestas que ellos me van dando. Y así tengo toda esa información a la mano en un solo sitio, y estoy súper clara de qué preguntas ya fueron contestadas y qué preguntas todavía no se han contestado. Y aquí lo tienen. Esta es la manera en que yo uso mi agenda de trabajo, mi agenda Happy Planner para el trabajo. Muchas gracias por haber estado conmigo y compartir esta información sobre cómo uso mi agenda de trabajo. Espero que nos podamos ver muy pronto. Espero verlos de nuevo. Muchas gracias por sus suscripciones. Muchas gracias por sus likes. Muchas gracias por compartir esta información con otras personas que crean que puede ser conveniente. Y espero verlos en una próxima ocasión. Bye.